Buenos días, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente circuito de resistencias mixto. En este circuito lo que nos están pidiendo es encontrar la resistencia total, la intensidad de corriente total, el voltaje 1, 2 y 3 y la intensidad de corriente 1, 2 y 3. Como vemos, este es un circuito poco inusual que nos podemos encontrar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer sería reescribir este circuito. Bien, así como tenemos de esta manera. Por lo tanto, este circuito que tenemos aquí es lo mismo al circuito que tenemos en esta parte de acá. Aquí ya noté los datos que me da el problema, que es el del voltaje total es igual a 24 volts, la resistencia 1 que es igual a 10 ohms, la resistencia 2 de 5 ohms y la resistencia 3 de 15 ohms. Por lo tanto, vamos a trabajar entonces con el circuito que tenemos acá. Bien, una vez que hayamos reescrito nuestro circuito, que lo tenemos aquí, vamos a proceder a encontrar la resistencia total de este circuito o la resistencia equivalente. Lo primero es que notamos, obviamente, que este circuito tiene conexiones mixtas. ¿Por qué mixtas? Porque tiene en esta parte de aquí, están conectados en serie, pero esta resistencia 3 está conectado paralelo a estas resistencias. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es resolver estas conexiones que tenemos aquí. Estas son resistencias que están en serie. Por lo tanto, podemos nombrar como R4 a la nueva resistencia que vamos a obtener. Como esta es en serie, supongamos que R4 va a ser la total de estas dos resistencias. Entonces decimos que R4 va a ser igual, al ser en serie, dijimos anteriormente en otros videos, que la resistencia total para conexiones en serie se saca sumando cada una de las resistencias. En este caso sería R1 más R2 y sustituimos datos. Entonces la resistencia 4 va a ser igual a R1, que son 10 ohms, más R2, 5 ohms. 5 ohms. Y tenemos como resultado 15 ohms. Muy bien, entonces a partir de esto tendríamos otro circuito donde esta R3 es la original que tenemos o la resistencia inicialmente que tendríamos en el circuito original, y la R4 es la resistencia total de resolver la resistencia 1 y la resistencia 2 en serie. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para encontrar la resistencia total del circuito original sería resolver estas dos resistencias que tenemos aquí, que están conectadas en paralelo. Entonces, como están en paralelo, sabemos que para obtener la resistencia total en paralelo se hace con la siguiente fórmula. A la resistencia total de estas dos yo le voy a llamar RT o resistencia equivalente, que es igual a 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 3. Para estos casos, cuando son dos resistencias, se puede usar otra fórmula, que es la siguiente, que esto es igual a la resistencia 4 por la resistencia 3 sobre la resistencia 4 más la resistencia 3. Pueden usarse ya sea la primera fórmula que tenemos aquí o esta fórmula, que esta fórmula solo aplica cuando se están resolviendo dos resistencias en paralelo. Cuando sean 3 o más resistencias se tiene que usar esta fórmula de aquí, pero como son dos resistencias es más práctico usar esta que tenemos aquí. Igual si quieren
pueden comprobarlo haciendo las operaciones con cada una de las dos y va a dar el mismo resultado. Entonces decimos que la resistencia total, ya sustituyendo datos, voy a usar esta fórmula que tenemos acá. Sería la resistencia 4, que la resistencia 4 es de 15 ohms por la resistencia 3, que la resistencia 3 tiene también 15 ohms sobre 15 ohms más 15 ohms. Y esto, haciendo las operaciones, me da como resultado una resistencia total de 7.5 ohms. Por lo tanto, ya tenemos el resultado de la resistencia total. Bien, una vez que hayamos resuelto o hayamos encontrado la resistencia total, que ya anoté el resultado aquí, y nos queda el siguiente circuito con el voltaje total y la resistencia total. Tenemos que encontrar ahora la intensidad de corriente total, y esto lo vamos a encontrar con la ayuda de la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso estamos hablando de intensidad de corriente total, por lo tanto vamos a usar el voltaje total y la resistencia total. Y tenemos cada uno de esos datos, que el voltaje total es de 24 volts y la resistencia total de 7.5 ohms. Hacemos entonces las operaciones correspondientes para encontrar la intensidad de corriente total. Y tenemos que la intensidad de corriente total es igual a 3.2 amperes. Por lo tanto, esta va a ser la intensidad de corriente que va a tener el circuito que tenemos aquí. Una vez que hayamos obtenido la resistencia total y la intensidad de corriente total, vamos a proceder a encontrar los voltajes 1, 2 y 3 y las intensidades de corrientes 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer es encontrar los voltajes de la resistencia 4 y el voltaje de la resistencia 3. Como estas dos resistencias están conectadas en paralelo y tenemos el dato del voltaje total, que el voltaje total es de 24 volts, entonces sabemos que los voltajes, cuando están conectadas las resistencias en paralelo, son iguales. Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual al voltaje 4, que es igual al voltaje 3. Y esto a su vez es igual a 24 volts, que es el dato que nos da el problema en sus datos originales. Y así podemos encontrar entonces la intensidad de corriente 3. Aquí ya tenemos el dato del voltaje 3. Ahora podemos encontrar la intensidad de corriente 3 con la ley de Ohm, que sabemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, donde va a ser la intensidad de corriente 3, el voltaje 3 y la resistencia 3. Y sustituimos los datos, el voltaje 3 es igual a 24 volts y la resistencia 3 tenemos que es de 15 ohms. Hacemos las operaciones, hacemos la operación correspondiente y nos da como resultado 1.6 amperes. Y así tenemos la intensidad de corriente 3. Lo mismo hacemos para encontrar la intensidad de corriente 4, que recordamos que esta resistencia la obtuvimos
de resolver la resistencia total de la resistencia 1 con la resistencia 2 que están conectadas en serie. Entonces, la intensidad de corriente 4 va a ser igual al voltaje 4 sobre la resistencia 4, que el voltaje 4 es igual a 24 volts sobre la resistencia 4, que la resistencia 4, acá tenemos el resultado, lo había anotado, era de 15 ohms. Y haciendo la operación igual de 1.6 amperes. Una vez que hayamos encontrado las intensidades de corriente 3 y 4 y los voltajes 3 y 4, procedemos entonces a determinar la intensidad de corriente 1 y 2 y el voltaje 1 y 2. Esta intensidad de corriente la obtuvimos de esta resistencia 4, que a su vez esta resistencia 4 era la resistencia equivalente de la resistencia 1 y 2, que estaban conectadas en serie. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis en serie, en donde al tener esta intensidad de corriente 4, es como tener la intensidad de corriente total de la intensidad de corriente 1 y 2. Y como las intensidades de corrientes en serie son iguales a la intensidad de corriente total, por lo tanto decimos que la intensidad de corriente 4 es igual a la intensidad de corriente 1 y esta es igual a la intensidad de corriente 2, que a su vez es igual a 1.6 amperes. Y así obtuvimos la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2. Ahora, lo que vamos a hacer para encontrar los voltajes 1 y los voltajes 2 va a ser con la ayuda de la ley de Ohm, que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. En este caso estamos buscando el voltaje 1, por lo tanto va a ser la resistencia 1 la intensidad de corriente 1. Y los datos de la resistencia 1 es de 10 ohms por la intensidad de corriente 1, que es la que acabamos de obtener aquí, 1.6 amperes. Y el voltaje 1 va a ser igual entonces a 16 volts. Y así vamos a hacer lo mismo para el voltaje 2. Encontramos también el valor del voltaje 2, donde el voltaje 2 es igual a la resistencia 2 por la intensidad de corriente 2, donde la resistencia 2 tiene un valor de 5 ohms por la intensidad de corriente 2, que tiene un valor de 1.6 amperes. Realizando esta operación tenemos que el valor del voltaje 2 es igual a 8 volts. ¿Y cómo podemos comprobar que el voltaje 1 y el voltaje 2 es correcto? Como sabemos, estas dos resistencias están en serie, por lo tanto, el voltaje total, en este caso el voltaje total sería el voltaje 4, tiene que ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2, donde el voltaje 1 es igual a 16 volts y el voltaje 2 es igual a 8 volts. Haciendo la suma tenemos 24 volts, que es lo mismo que el voltaje 4. Y así hemos encontrado entonces todas las incógnitas: la resistencia total, la intensidad de corriente total, la intensidad de corriente 3, 1 y 2, los voltajes 1, 2 y el voltaje 3.